¿Qué tal? Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de tendencias aquí en Radio Sacado, acá en Ciudad Quesada, pero dichosamente sin lluvias es la condición que tenemos hoy acá en nuestra ciudad, aunque se anuncia para horas de la noche, pues el nuestra región. Bien, como siempre, nuestro interés marcado de meter temas de alto interés, sobre todo tendientes a considerar el desarrollo de nuestras regiones. Y bueno, hoy nos encontramos con un tema de alta importancia, tomando en cuenta también la experiencia que como región tenemos, y son el desarrollo de las agencias para el desarrollo en nuestro país como un instrumento para poder aglutinar a los diferentes actores presentes en un territorio de cara a propuestas serias de formulación sobre el desarrollo visto de manera integral. Precisamente este proceso que se da en algunas regiones del país, pues dio un paso importante en el entendido de buscar cómo agruparse bajo una red que pueda de esa forma aglutinarlas a todas por igual y poder a partir de ahí generar una serie de propuestas, iniciativas que vuelvan los ojos de las autoridades de gobierno hacia nuestros territorios. Y en la unión está la fuerza y bajo ese concepto ha nacido la Red Nacional de Agencias para el Desarrollo Económico Local de nuestro país. Y en ese sentido, hoy tenemos la oportunidad de conversar con don Roberto Celedón, quien es precisamente el presidente de la Red Nacional de Agencias para el Desarrollo. Aquí a Tendencias, un gusto saludarlo. Bueno, muy buenas tardes, don Otto, muy buenas tardes para sus escuchas. Un gran placer estar hoy en su programa y con muchas ganas de comentar lo que hacemos desde nuestros territorios, ¿verdad? Que es lo que nos gusta, lo que necesitamos hacer y como bien lo decías, el tema de unirnos, esto es porque juntos lo podemos salir adelante. Estamos saliendo de una pandemia y hay nuevos retos que como país tenemos y como territorios igualmente. Entonces, para servirte, don Otto. Muchas gracias, don Roberto. Hablemos de cuántas agencias de desarrollo hay hoy en el país que conforman la red nacional. Bueno, ahorita estamos con 7 agencias, don Otto, que casualmente la iniciativa parte del trabajo que se había venido realizando durante los últimos 20 años en la zona norte, ¿verdad? Que pudimos compartir experiencias con lo que ustedes habían logrado durante todo este tiempo. Y empezamos a notar, trabajando también de la mano con CINDE y haciendo cosas individuales, que teníamos muchísima similitud, ¿verdad? Entonces, esta unión, a través de los esfuerzos que ustedes habían realizado, nos sentó a 7 territorios de todo el país. Y como reitero, empezando con zona norte, en la provincia de Alajuela, la zona de Caribe también tiene una agencia para el desarrollo. El Pacífico Central, ya tenemos ahí a Punta Arenas. Los cantones de Turrialba y Jiménez, en la provincia de Cartago. La agencia de Pérez Celedón, que también tengo el honor de presidir, de la provincia de San José. Tenemos la agencia de la zona sur, que también en la parte de Punta Arenas, de Tilarán, la parte de Guanacaste, y hay dos proyectos, una zona económica especial Cartago y la zona económica Caribe, que ellos no tienen una agencia para el desarrollo como tal, pero sí funcionan como eso. Estamos viendo a ver cómo logramos incorporarlos. Entonces, son 7 agencias, son 7 asociaciones y 2 proyectos de zona económica, una en Cartago y otra en Limón. Y cabe destacar, don Otto, también que hay iniciativas en Occidente, ¿verdad? También uniendo el área de Grecia, de Naranjo, San Ramón. Hay otra agencia para San José, que estuvo de la Cantón Central de San José, que estuvo trabajando con nosotros. Pero esta iniciativa la hemos tomado a estas 7 con estos 2 proyectos de zona económica en junio del 2021.
Pero Roberto, ¿cómo concibe o cómo se concibe una agencia para el desarrollo? ¿Qué tipo de instrumento es dentro de los territorios? Bueno, el desarrollo local obedece a un concepto bastante amplio, ¿verdad? Que abarca múltiples funciones. Pero la principal, la que nosotros consideramos la más importante, es la articulación. De articular pues, de medidas dirigidas a una reactivación socioeconómica, pero tomando claramente como referencia la parte endógena de todos nuestros territorios, ¿verdad? Y sus potenciales. Entonces, en ese sentido, eh, las agencias tratan de dar soluciones y respuestas a las necesidades de todos los actores de nuestros territorios, ¿verdad? Llámense cantones, tenemos agencias que involucran varios cantones, pero tenemos que entender ese rol articulador, ¿no? Porque a veces se confunde con un trabajo gremial en nuestros territorios que lo hacen ya de por sí, por ejemplo, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industria, la Cámara de Turismo, la Cámara de Agricultura, los ganaderos. Entonces, en ese sentido, las agencias son ese punto de encuentro de la parte privada o civil de nuestra sociedad en los territorios. Hemos servido de contraparte para instituciones como Procomer, como CINDE, los mismos ministerios. Entonces, es esa labor, ¿verdad? También con la academia, de tratar de articular. En el caso del sector civil, nosotros sabemos dónde nos duele el zapato, lo que necesitamos de comunicaciones, de internet, de agua. Ahora también se está hablando del tema de los planes reguladores, ¿verdad? Que le toca a la municipalidad. Entonces, la agencia, volviendo a tu pregunta, es ese ente, ¿verdad? Que articula entre todos los actores de nuestros territorios, ¿verdad? Y un poco más allá, uniéndonos a nivel regional. Roberto, siempre los territorios han estado carentes, ha costado mucho que esa agenda nacional de los gobiernos de turno, porque para nada es un secreto, nuestro país está concebido muy valle centralista y el resto de la periferia del país pues queda ausente muchas veces de esas agendas. Creo que parte de esta iniciativa de las agencias de desarrollo y ya para entrar particularmente a la red nacional, parte de ese esfuerzo va en ese sentido, de poder formar parte de las agendas de gobierno y que se vean a los territorios desde un punto de vista a partir de sus necesidades, porque muchas veces desde la política pública le imponen desde la capital, cuando debería surgir desde los territorios. Correcto, Mato. Esa es precisamente una de las falencias de nuestro país, ¿verdad? Y yo creo que también es una parte de responsabilidad de nosotros mismos, porque a veces hacemos trabajos por ejemplo, qué sé yo, que nosotros sabemos que hace falta una carretera o mejorar los accesos, y vamos al gobierno a decirle, mira, tenés que ayudarnos con esto, y yo creo que también hemos fallado en ese sentido. No hemos llevado una propuesta concreta a la parte de gobierno para que ellos cumplan su rol, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en una carretera, si le trasladamos la responsabilidad al municipio o al gobierno central, tenemos que ver Otto, que estamos hablando con más de 80 cantones, con N cantidad de distritos, entonces, ¿a quién le ponen atención? Entonces, ese concepto de la red nos permite también ver proyectos país y, como bien dices, volvernos en esa contraparte del sector privado para manejar las agendas conjuntas. Por ejemplo, estuvimos trabajando durante muchos años con CINDE. CINDE trabajaba con comunidades, con alrededor de 20 que eran como cantones, ¿verdad? Lo que se empezó a identificar, entonces de cada territorio empezó a trabajar con signos de lado. Sin embargo, el Ministerio de Planificación tiene sus regiones, el Ministerio de Trabajo maneja las suyas y nosotros, dentro de los territorios nuestros, manejamos las nuestras. Entonces a veces era complicado
trabajar en ese sentido. Entonces, ya como red, nos hemos hecho acompañar del Colegio de Ciencias Económicas para empezar a ver cuáles son las dinámicas productivas y cómo podemos territorializar ya como dinámica productiva esas propuestas y entonces decirle ahora sí al gobierno, bueno, ok, necesitamos esto y el otro y por aquí nos vamos, porque en el caso de la zona sur, que es donde yo resido, a veces el gobierno dice que vamos a desarrollar, qué sé yo, el turismo en Golfito. Y entonces hacen todos los estudios, le pagan consultores internacionales y al final resulta que no estamos preparados para eso, ¿no? Nuestra vocación es en otro tipo de turismo, no pensando en un turismo, qué sé yo, como lo que se maneja en Cancún, ¿verdad? Porque una cosa es el turismo que la gente de la zona norte disfruta con, con el tema del volcán, de las aguas termales y todo este tipo de cosas, a lo que nosotros quisiéramos ir a un hotel todo incluido, donde nos hagan de todo, ¿verdad? El turista extranjero es un turista de experiencia, ya no quiere ver grandes hoteles, o sea, lo que él quiere es ir a montar a caballo, ir a comerse un mango del árbol, embarrialarse, es un turismo totalmente vivencial. Entonces, pero eso lo sabemos nosotros y ustedes allá en la zona norte, porque ese es el turismo que llega una semana a interactuar con la naturaleza. Entonces, a veces yo creo que también hemos tenido parte de responsabilidad en ese sentido de dejarle todo en manos al gobierno, que ellos sean los que impongan, ¿verdad? Entonces le damos ese poder de decidir qué es lo que cada región, desde una oficina con aire acondicionado en el centro del país, se les ocurre ver qué es lo que puede ser lo que sea bueno para nuestros sectores. En Estamos en Tendencias, en Radio San Carlos, estamos conversando esta tarde con don Roberto Celedón, que es el presidente de la Red Nacional de Agencias para el Desarrollo Económico Local. Aprovecho para saludar a don Luis Román Chacón, saludos cordiales allá en el sur, y a doña Rosa Jiménez en Guapiles, también nuestro saludo cordial, que están en sintonía y que están siguiéndonos a través de la red. Doña Marlene Varela también, por supuesto, y Edith Castro. Don Roberto, entre toda esta temática de la necesidad de abrir espacios para que los territorios puedan inducir y dirigir también el desarrollo, hay una serie de vacíos que ustedes están trabajando. Por ejemplo, el tema de lo público y lo privado, pues no hay legislación y en nuestros territorios, sin existir legislación, sí hay experiencia de esa necesidad y sobre todo porque el empresario de nuestras regiones está muy comprometido e interesado como actor que es de alcanzar un desarrollo cada vez mejor y en un proceso continuo. Así es, Donato. Eso es muy, muy claro. Y un saludo ahí a doña Rosa en la zona de Caribe y a don Luis Román, presidente del Instituto del Café de Costa Rica. Un gran saludo para ellos. Sí, ahí el tema, Donato, es despertar esa empresariedad también que tenemos en nuestros territorios, ¿verdad? Tenemos un gran potencial, pero también tenemos que creernos, la verdad. A veces llega una transnacional, como el caso de la piña, ¿verdad? Que ustedes tienen allá la piña, nosotros en eso también tenemos. Y a veces ni siquiera aprendemos de esas experiencias de ellos, ¿verdad? Porque en la zona sur trabajó muchos años con el banano, ¿verdad? Y no se aprendió a cultivar banano ni a comercializar banano, ¿verdad? Solo a cosecharlo. Cuando la empresa norteamericana se fue, de la gente no sabía qué hacer. Pero sí tenemos que trabajar mucho en que los empresarios también entiendan que podemos llegar a mercados, que podemos mejorar nuestra producción, que podemos capacitarnos. Y ahí yo creo que, volviendo al rol que juegan las agencias, de esa articulación de acercar a la academia, acercar la tecnología. A veces pensamos que la tecnología solo son computadoras y teléfonos celulares, y no, ¿verdad? Hay tecnología
para producción, ahora se está hablando de agricultura 4.0. Tenemos a las universidades trabajando en investigación y desarrollo. Entonces, creo que debemos empezar como por esa esencia, por la parte endógena de cada territorio nuestro. Tenemos vocación agrícola, o sea, vamos a ser muy claros, ¿verdad? Nuestro país en agroindustria debería explotar todo ese potencial. Y la agroindustria a nosotros nos da una ventaja a nivel mundial porque es seguridad alimentaria a la vez. Entonces, si hay algo que el ser humano no puede dejar de hacer es comer. Y entonces ahí es donde Costa Rica tiene un gran potencial y podríamos integrar a la parte de los jóvenes que a veces en la parte de agricultura están un poco apartados. Ella ya trabajando con tecnología, con drones, con riego por goteo, con la programación de nutrientes, con nuevos empaques, con transformar los productos en darle valor agregado, con temas de ultracongelado y llegar hasta, qué sé yo, los encapsulados, porque no es lo mismo mandar una piña que tenga un valor, qué sé yo, de menos de $1 a mandar el jugo de la piña, ¿verdad? Entonces, que podemos mandar más jugo, podemos encadenar a más gente y con un mayor valor para nuestros productores. Roberto, ¿cómo ha sido la experiencia de consolidación de la red? Me imagino que han sido como tres pilares: consolidar la red en la parte legal, lo otro poner en común a todas las agencias y lo otro incidir en el gobierno. Sí, ha sido un proceso muy interesante, Renato, porque llevamos 3, 4 meses ya de estar instaurados como red, ¿verdad? Pero yo creo que tenemos como 2 años de trabajar como equipo, de conocer experiencias. Empezamos a finales del 2019 y la primera reunión que tuvimos fue en el Pacífico Central, en el cantón de Garavito, en Cajacó. Ahí tuvimos la primera experiencia de compartir qué era lo que podíamos hacer, cuál era la expectativa de cada uno de nuestros territorios y ha sido muy interesante, muy enriquecedor y más bien ha solidificado, ¿verdad?, los trabajos porque hemos notado que hay una cosa también importantísima que es nuestro capital humano, nuestro talento humano, ¿verdad? Que al no generar nosotros mismos ofertas laborales, nuestros jóvenes se van a trabajar al gran área metropolitana, generando anillos de pobreza, generando un montón de problemas y dejando a los territorios con gente grande, ¿verdad? En nuestro caso. Entonces, hemos solidificado todas esas necesidades, hemos hecho una propuesta y creo que vamos por buen camino. O sea, ya tenemos bastante incidencia a nivel de autoridades y se nos ha reconocido ya como parte en las mesas de trabajo del gobierno. Ya somos visibles para el ministerio, ¿verdad? Entonces creo que esa parte de articulación ya un poco más política, ¿verdad? La red cumple ese rol para poder generar lo que cada uno de nosotros necesita de acuerdo a los potenciales y hay cosas muy curiosas, como por ejemplo el acceso. El acceso al Caribe es una carretera de 2 vías, ¿verdad? Altamente transitada por camiones de carga es un tema complejo porque también está el turismo, lo mismo nos pasa en la zona sur, lo mismo pasa en la zona norte, lo mismo pasa en Guanacaste. Entonces yo creo que ahí podríamos empezar a tener incidencia en mejorar los accesos, el transporte ferroviario es una alternativa, ustedes la están trabajando bastante adelantado, el Caribe también. Nosotros tenemos a un vecino como Panamá que viene trabajando de la mano con la Agencia para el Desarrollo de la zona sur y la Agencia para el Desarrollo de Pérez Celedón en convertirse en un destino de turismo binacional. Ya se va a ver un comité, el comercio. Entonces es sumamente interesante lo que
la red como grupo ya puede ofrecer. Estuvimos hace un par de días también ya a nivel mundial trabajando con agencias conociendo experiencias de España, de Colombia, de Panamá, de Centroamérica, de Sudamérica. Entonces yo creo que la red está teniendo una visibilidad un poco interesante y muy rápido, ¿verdad? ¿No? Porque tenemos, como reitero, 4 o 5 meses oficialmente de trabajar, pero eso nos llena de mucha energía porque estamos viendo que lo que han hecho en otros países es bajo la misma línea que nosotros estamos trabajando. Sin duda alguna, don Roberto, ese intercambio de experiencias a lo nacional, a lo interno y a lo externo, sin duda deja eso. Y además uno podría ver que son instrumentos ya muy consolidados en otros países, por ejemplo España, Colombia, conociendo la experiencia colombiana también, Chile también y otros países más, creo que da esa oportunidad. El acercamiento con CINDE, ¿qué tal les ha ido? Bueno, inicialmente estuvimos aprendiendo muchísimo, ¿verdad? Fuimos parte del proceso de expansión del horizonte de CINDE fuera del GAM, ¿verdad? Una iniciativa que nació en 2015, 2016, ¿verdad? Entonces, hemos trabajado con ellos de la mano y ya el proyecto de ley de las zonas francas, el expediente 22607, que está en la corriente legislativa, es una muestra de ese trabajo que hemos hecho con ellos, ¿verdad? Sin embargo, creo que debemos trabajar un poco más, también viendo nuestras alternativas, no solo que CINDE disponga, ¿verdad? Digamos, del norte que tienen que seguir nuestros territorios, sino también hacerles ver a ellos qué tipo de inversión podríamos traer, ¿verdad? Y ahora el proyecto de ley es muy interesante porque nos da la oportunidad de que empresas locales tengan acceso al régimen de zona franca, encadenando también esos beneficios de la zona franca a los proveedores de materia prima. Entonces ha sido muy interesante, ha sido muy enriquecedor y yo creo que para Cindy también la experiencia de trabajar fuera de GAM, ya con actores identificados, con actores que trabajamos casi todos a honor, ¿verdad? Poniendo nuestro mayor empeño, ha sido muy, muy enriquecedor también para ellos, ¿verdad? Igualmente con Procome tenemos que trabajar un poco más en ver cuál es la oferta real que tiene nuestro país fuera de nuestras fronteras, porque tenemos más de 40 delegados, ¿verdad? De Procomer en el mundo, que funcionan como embajadores nuestros, pero sí creo que nos hace falta esa información de cuál es la demanda en los países para poder encadenar nuestra oferta. Sobre ese punto, la ley de fortalecimiento de la competitividad para promover la atracción de inversión a zonas fuera de la GAM, el proyecto pareciera que va por buen camino en la Asamblea Legislativa, hay compromiso y hay claridad de parte de los diputados. Aquí el problema que llegará es que entrará en funcionamiento con el nuevo gobierno. Exacto. Sí, sí. Ahí también nos toca a las agencias de la red transmitirle a los candidatos, ¿verdad? Esas necesidades de energía, necesidades de formación, el talento humano, el tema de lo que hablamos también de planes reguladores, ¿verdad? Que nos permitan ser bastante más eficientes en crear las necesidades que ocupen las futuras inversiones. Pero efectivamente va a ser una tarea de trabajar este fin de año con los a presidentes que nos toca. O sea, de hecho, hoy estuvimos hablando con una candidata a la presidencia y de ahí ya empezamos a buscar esa visibilidad y que ellos sepan que estamos en los territorios también para trabajar juntos.
Roberto, entre toda esta dinámica de desarrollo de las agencias, del desarrollo de los territorios, el hecho finalmente es el mejorar la calidad de vida de los habitantes de estos territorios y a través de encadenamientos productivos y también la misma movilidad social, que de alguna manera con lo de la pandemia pues ha quedado más en evidencia la necesidad de fortalecer nuestros territorios porque son los que de alguna manera generan la productividad y dan sostenimiento al país. Ese será el principal reto que se tenga para los próximos meses. Efectivamente, el rol de la agencia también pasa por el mejoramiento social, ¿verdad? Y socioeconómico, en realidad. Entonces, esa agenda que nos hemos propuesto como red es la agenda que todas y cada una de las agencias hemos hecho de manera consensuada. Sí, sí es necesario entrar en esa activación, en ese reordenamiento, ¿verdad? De nuestras actividades productivas, de nuestras actividades de servicios para poder lograr rápidamente esta reactivación. Yo estoy muy optimista, don Otto, de que las cosas que venimos haciendo las estamos haciendo bien. Sin embargo, sí nos hace falta esa visibilidad, esa credibilidad por parte de las instituciones, porque a veces el norte que nosotros tenemos no es el norte o no es la, vamos a ver, la necesidad que tiene el gobierno rápidamente, ¿verdad? De actuar. Entonces, por eso, retomando un poco lo que hablábamos al inicio, tenemos que crear propuestas. Necesitamos presentarle al gobierno, mira, necesitamos esta carretera, más o menos pensamos que puede hacer por aquí, eso tiene un valor de más o menos de tanto, ¿de qué les parece? Entonces, sí, ya trabajar de forma proactiva, ¿verdad? No sabiendo nosotros que necesitamos una carretera y empezar ahí a hacer bloqueos, a hacer escándalos para que nos den pelota, porque también el desarrollo necesitamos generarlo nosotros. Aquí en la zona sur nosotros hemos trabajado en Pérez Celedón en una propuesta de los últimos 5 años, desde 2016 que nació la agencia hasta el 2021. Teníamos un plan estratégico y lo hemos cumplido. Y en el tema del agro, que es algo que nos tocó en medio de pandemia, logramos encadenar a muchos productores bueno, ahora lo que está un poco en el tapete, ¿verdad? El tema del CNP y el PAI, pero logramos en pandemia colocar cerca de $100,000 mensuales, que es lo que estamos colocando a través de una cooperativa, en productos regionales, ¿verdad? Porque estamos hablando de arroz, frijoles, de tema hortifrutícola, ¿verdad? Y esos $100,000 por mes están quedando en manos de productores regionales. Y el exceso de producción de motos lo estamos transformando. Y hemos trabajado, ya hay una propuesta de 11 productos nuevos con el exceso de producción, ¿verdad? En gotas, que se generaron en estos 2 años de pandemia. Entonces, ya es un tema de que se le compra todo al productor, lo que no se coloca en los mercados primarios, como el PAI, como los hoteles, los restaurantes, se transforma. Entonces tenemos, no lo hemos sacado al mercado, pero hay aceites de cúrcuma, aceites de jengibre, cápsulas de cúrcuma y jengibre, tenemos colágeno, tenemos fibras y tenemos productos energizantes naturales con el tema del café, ¿verdad? Sacando el azúcar, que ahorita se nos escapa el nombre del café, lo tenemos en todo el país. Entonces, viera que estamos muy contentos con ese tema de los huevos. Hemos pasado de 0 huevos que se vendían al país a cerca de 10,000 kilos, que ya significan
14 millones de colones para productores locales en 7 u 8 familias, que ya eso nos llena muchísimo de orgullo porque ya de esas familias reciben 1,5 millones, 2 millones de colones por la venta de sus huevos en un mercado totalmente cautivo que es de ellos, que es el programa de abastecimiento institucional, y que es un modelo que se puede repetir. Entonces, de esas experiencias, digamos, en el tema de los hospitales, de las cárceles, de la fuerza pública, ¿verdad? Es un mercado que es de los productores y entonces yo creo que ese es un tema súper interesante que se puede replicar, que es la misma necesidad que tienen los productores de la zona norte, que tienen los productores del Caribe, y viera también otro que hemos encontrado en el mismo gran área metropolitana, por ejemplo en la zona de Moravia, que colinda con San Isidro de Heredia, la Trinidad de Moravia, son zonas rurales, Coronado tiene zonas rurales, y por estar en el GAM, no los toman en cuenta los productores, que el mercado del, qué sé yo, el Hospital Calderón, el Hospital México, debería ser de ellos, ¿verdad? Sin embargo, hay productores de Senada que los abastecen, de intermediarios en Senada que los abastecen, ¿verdad? Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora, también trabajando con el tema de mujeres, que también es un tema que hemos entendido aquí en la zona del sur, que un cantón tan grande como Pérez Celedón, ¿verdad? Con 1.905 kilómetros cuadrados, 120 veces más grande que Curridabat, con el mismo presupuesto municipal, ¿verdad? Con 2.000 kilómetros de calles. La mujer tiene poco acceso a los recursos financieros, ¿verdad? Entonces, si la podemos meter a algo que les gusta mucho, como plantas medicinales, como el cultivo de hortalizas y eso, que tienen gran facilidad, también generamos un ingreso directamente para ellos. Si no me equivoco, es el día de la mujer rural, si no me equivoco. Sí, totalmente. Entonces, también un saludo para esas valientes, ¿verdad? Que se levantan todos los días a trabajar en la tierra. Entonces, son cosas muy interesantes, ¿no? Porque creo que sí debemos trabajar y creernos de ese gran potencial que tiene nuestro país y nuestros territorios. Bien, estamos conversando en Tendencias con don Roberto Celedón, presidente de la Red Nacional de Agencias para el Desarrollo. Estamos en Tendencias en Radio San Carlos, tenemos las 4 de la tarde, 34 minutos. Y aprovechamos también para saludar a Rosa Jiménez, a Jorge Arturo Barbosa, Martí Zamora, a don Carlos Obregón, Flor Navarro, Omar Ramírez, Francisco Arias y también a don Alfredo Aguilar Calderón, que está viendo el programa y que nos dice que me complace mucho y que le saluda a don Roberto. Don Roberto, entre toda esta dinámica de las agencias para el desarrollo y que la red pues procura levantar la voz, cuando se habla del desarrollo de nuestros territorios también tenemos una serie de limitaciones y todavía hoy la conectividad, ¿verdad?, del Internet es una gran limitante. Requerimos ser incluidos en procesos de construcción, de proyectos de infraestructura vial, de tener mayor acercamiento con la academia, la educación puesta al servicio de los sectores productivos. En fin, ese acondicionar nuestros territorios para que estén preparados para la atracción de inversión es parte de esa otra lucha. Y es la lucha, ¿no? Bueno, un saludo a don Alfredo, una persona muy, muy estimada y muy respetada, y yo creo que el pionero de todo este tema del desarrollo económico local que nos tiene aquí con la red. Es el reto, ¿no? Es el reto porque hemos notado que a nivel de las agencias de desarrollo de la zona norte he ido a hablar con la gente del ICE, nosotros hemos ido a hablar en Pérez Celedón con el ICE, Caribe he ido a hablar con el ICE, pero es diferente cuando ya llega la red a hablar, ¿verdad? Porque ya podemos pensar en que se puede hacer, y reitero el tema de la propuesta, ¿verdad? Se puede hacer una propuesta y decirle, bueno, que vamos a trabajar en este territorio, en estas fincas, en estos cuadrantes, y es la zona urbana de cualquiera de nuestros territorios,
y direccionar los esfuerzos hacia ahí, porque también a veces uno se siente incómodo cuando usted llega a una institución y en estas épocas, sobre todo de estos meses, y ya le dicen, don Matón, no, ya el presupuesto 2022 está cerrado. Ahora espérese hasta el 2023, ¿verdad? Entonces, ese sentido de urgencia no lo tienen las instituciones. Ellos tienen sus salarios todas las quincenas, que cumplen la cuota que les ponen, ¿verdad? Y ahí van. Pero nosotros nos hemos preguntado, bueno, ¿y en qué radica esa planificación, ¿verdad? Porque ya les dice que el presupuesto está cerrado. Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Cuál es la ampliación? O sea, ¿a quién han consultado del sector civil, verdad? A nosotros, en el tema, por ejemplo, es tan sensible como el agua. Aquí hay un proyecto para expandir el almacenamiento del agua, que lo trabajamos con acueductos, un proyecto de 3.000 millones de dólares. Y uno se queda asustado de saber que el cantón más o menos paga en factura de agua alrededor de 500 600 millones de colones mensuales. Y si usted se pone a ver cuánto cuesta la operación de una oficina de acueductos a nivel local, yo creo que eso le da como 10 veces la vuelta por mes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la institución se endeuda por 3.000 millones? Y se los puede recoger si usted quiere en un año, ¿verdad? Y entonces ellos se ponen, hacen el empréstito mientras lo aprueban, mientras lo debaten y todo el tema. Pasaron 4, 5, 6 años y se estancó el desarrollo porque no hay agua. Entonces ahí es donde yo vuelvo y reitero el tema de las propuestas, ¿verdad? Igual en el tema de telecomunicaciones. Si nosotros hacemos una propuesta y nos sentamos con nuestros empresarios y decimos, bueno, ¿qué va? Esta zona es la que vamos a empezar a trabajar, también le ayudamos al gobierno a trabajar ahí, entonces, bueno, que estas 200 hectáreas, no sé, escogidas en cada territorio, vamos a darle la conectividad adecuada, vamos a hacer un desarrollo urbanístico planificado, vamos a hacer áreas residenciales, áreas comerciales, porque hay fenómenos también de desarrollo urbano totalmente desplanificado, ¿verdad? En nuestros cascos urbanos, donde las casas se vuelven oficinas, que no tienen parqueo, que centros comerciales son oficentros, ¿verdad? Entonces, instituciones de gobierno que están desegregadas por todos en los lugares, galerones que son bodegas. Entonces, también ahí vuelvo, reitero, y hago mucho énfasis en el tema de la propuesta, ¿verdad? Porque ahora con la zona de Turrialba, que por cierto don Alfredo está trabajando muy fuertemente ahí para un plan de desarrollo, hemos encontrado que cíclicamente tienen problemas con los ríos, ¿verdad? Se salen los ríos, hacen estragos ahí y el centro urbano sigue siendo ahí. Entonces siguen teniendo problemas, la gente vuelve a rearmarse en los mismos lugares. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos un movimiento del casco urbano? O sea, ya planificado por todas las organizaciones, instituciones, ok, bueno, vamos a hacer un nuevo centro urbano, no sé, en el área comercial, el área residencial o lo que tenga mayor afectación, y trabajamos todos en eso. Entonces ahí vamos a concentrar servicios, vamos a concentrar comunicaciones, accesos y hacemos una propuesta conjunta, ¿verdad? Entonces es algo que yo creo que nos ha faltado y que con todas las experiencias lo podemos ir logrando poco a poco. Y nos dice doña Rosa Jiménez que como red aprovechamos las ventajas competitivas de cada región para complementar. Somos una unión de esfuerzos que está trascendiendo fronteras, por lo que somos muy positivos en que pronto veremos resultados. Don Roberto, entre todo este trabajo de la red, ¿hay una idea o trabajan sobre visualizarse más de cara a la toma de decisiones, por lo que decíamos al inicio, de que cuesta que nuestros territorios estén en la agenda de los gobiernos? ¿Hay alguna posibilidad de poder fortalecer las redes a través de una ley que le dé mayor capacidad de ejecución y de generar esas propuestas, pero ya con mayor incidencia?
estamos buscando y qué bueno que toca ese punto, Moto, porque a nivel político, las agencias sufrimos cada 2 años de un cambio de gobierno, sea local o sea nacional, ¿verdad? Y entonces cuando cambian las autoridades de gobierno, muchas veces tenemos que contarle otra vez a los nuevos regidores, al nuevo alcalde, qué estamos haciendo. Después ya, 2 años después, a las nuevas autoridades del país. Entonces sí tenemos una propuesta para convertirnos en esa contraparte ya oficial, ¿verdad? Digamos que seamos, qué sé yo, a través del Ministerio de la Presidencia, que sea nuestro enlace con el Ejecutivo, ¿verdad? Para ir desarrollando eso, pero ya de forma oficial, porque sí es mucho desgaste, que hay un cambio de ministro y otra vez hay que empezar con el ministro nuevo a explicarle qué es lo que estamos haciendo. Entonces, eso también a nivel de red nos ayuda a contar el cuento solo una vez, ¿verdad? Y no tener que hacerlo 9, 11 veces y cada uno de forma individual. Y con una agenda país hecha con las necesidades de cada territorio, creo que podemos ir haciendo una ruta, pero sí, que ese punto es importante. No sé si la ley lo voto, porque aquí las leyes duran mucho, ¿verdad? Hemos pensado en un decreto ejecutivo que lo podamos lograr, aunque sea algo relativamente temporal, ¿verdad? Pero que nos empiece ya a visualizar como la contraparte, yo reitero el término, ¿verdad? De civil o privada del gobierno en los territorios. Porque ahorita, don Roberto, también por lo menos la experiencia que tenemos aquí en la zona norte y que replica en todo el país es que existen una serie de estructuras de gobierno, llámese, qué sé yo, los territorios del INDER, lo que manejan los municipios, en fin, hay una serie de estructuras de representación territorial, pero tienen un gran vacío. Y es que no representan los sectores productivos, no hay presencia del empresario, son organismos o organizaciones creadas y al final de cuentas la mayor participación la tiene el sector público con la no presencia de los sectores privados. Y la otra coyuntura que aprovecho es en el entendido de que para poder acceder a recursos de estas instituciones es todo un calvario, porque si bien tienen recursos, pero tienen unos formularios que son como una tesis de no sé qué, ¿verdad? Como para ir a la luna, ¿verdad? Entonces, el acceder a ese tipo de recursos cuesta mucho para unidades productivas y además también porque queda muy focalizado. En síntesis, las agencias de desarrollo como estructuras de base, con el concepto de que reúnen a todos los actores de un territorio, deberían ya verlas los gobiernos de turno como un instrumento que les viene a facilitar procesos en la toma de decisiones y sobre todo también para acceder más rápidamente a los proyectos de mayor incidencia, para no cometer esos errores y que lo que usted decía, ya muy bien estructurados con las propuestas, diciéndoles aquí está lo que hay que realizar en la región. Sí, Dama, pues eso, bueno, los temas de los CCCI, de los COREDES, es la reunión de los mismos representantes de las instituciones del Estado, en diferentes días, en diferentes horas, y al final tampoco tienen el poder de decisión, ¿verdad? Porque ya muchas veces a nivel regional o local hacen lo que el gran área metropolitana les disponga. Entonces a veces son espacios inertes y claramente no hay representatividad de la parte privada o de la parte civil. Y a veces también las agendas son súper diferentes. Entonces el IMA va por un lado, el INA va por el otro, el INDER va por el otro, el MAC anda por sus cosas. Entonces, efectivamente, yo creo que las agencias cumplen ese rol articulador, ¿verdad? Y la representatividad claramente debería pasar por las organizaciones, porque a veces un gobierno se agarra de una cámara de comercio y empieza a hacer cosas, pero ahí se le olvida que también están los agricultores, que están los industriales, que están la gente que trabaja en turismo
o a veces, como el caso de algunas partes del país, la Cámara tiene como cuatro o cinco banderas, ¿verdad? Entonces la Cámara de Industria, Comercio, Agricultura y de todo. Entonces una Cámara se vuelve una federación de cámaras y al final usted no sabe a quién va a representar, ¿verdad? Si a los comerciantes, si a los industriales, si a los agricultores. Entonces, definitivamente el trabajo es muy, muy importante. Aquí en el Cantón de Pérez Celedón, en febrero pasado, con el tema de las mujeres, nosotros como agencia empezamos a trabajar con 32 comunidades eh, y logramos generar un interés de 400 mujeres por entrar al tema productivo que esto le explicaba, los productos que ya tenemos en producción. Y logramos traer a la ministra de Economía, al ministro de Agricultura, al presidente ejecutivo del CNP, al presidente ejecutivo del MINDER. Me pareció un consejo de gobierno, ¿verdad? Y también trajimos a gente de otros partidos. Traímos al INAMO, porque era claramente el tema mujer, trajimos a Lina, y al final no pudimos ponernos de acuerdo. O sea, le dijimos, vea, lo que necesitamos de usted, porque hicimos la tarea un poco, el INA se dedica a esto, entonces lo que ocupamos de ustedes, según la ley, es que ustedes hagan esto, en este caso le pedimos esto, al Ministerio de Economía esto, y no se logró nada, o sea, 6 meses después no pudimos lograr ese trabajo. Sin embargo, la agencia sí llevó a estas mujeres a empezar a producir y como les reitero, ya tenemos algunos productos que estamos trabajando, que es el fruto de ese esfuerzo, pero la institucionalidad nada más llegó, salió en la foto, ahí estamos haciendo, ¿verdad? Y sí nos falta esa representatividad, ¿verdad? En los planes, porque a veces ya el plan de gobierno trae la línea y le dice, bueno, Pérez Celedón va por aquí. Y entonces, ahí es donde nos dirigen la gente, como usted decía también, los formularios, ni siquiera están capacitadas las asociaciones de desarrollo para presentar un proyecto, porque cuando le dicen, bueno, defina los objetivos, o sea, es demasiado académico. ¿Y cuál es el objetivo general, los específicos? Hagan un resumen ejecutivo o baje el formulario que está en tal página web, ni siquiera hay conectividad en las comunidades, ¿verdad? Entonces, es un poco duro, porque en el caso nuestro tenemos 60 kilómetros de diámetro, ¿verdad? Entonces es como ir desde Paraíso de Cartago hasta San Ramón. Entonces, Hace unos días se dio aquí la presentación del Programa Nacional de Clúster y en el caso de la zona norte evidenciaron 5 clústeres. Pero a uno lo que llamaba la atención es la propuesta muy interesante, hay una muy buena iniciativa, hay una muy buena respuesta a los sectores, pero ya el gobierno termina su rol y a uno la consulta que le surge es el contenido económico para seguir con procesos de este tipo y que no sean porque las agencias de desarrollo plantean proyectos sostenidos en el tiempo que trascienden gobiernos y a veces los gobiernos generan proyectos que no los superan y por las banderías políticas truncan proyectos muy interesantes o iniciativas muy consolidadas, pero por esos benditos problemas político-electorales, ¿verdad? Al final de cuentas se truncan. Entonces, esa es como otra gran vacío, ¿no? El cual tienen que enfrentar ustedes las agencias de desarrollo. así es, ¿no? Por eso el tema de las propuestas, ¿verdad? Porque si nosotros logramos que una propuesta sea avalada, la sostenibilidad está en manos nuestras, ¿verdad? Y entonces hay que generar políticas públicas de acuerdo a esa propuesta, generar compromisos de gobiernos locales, de instituciones, pero cuando las propuestas, como claramente lo estás diciendo, el tema de los clústeres son generadas por la institucionalidad, le queda a uno esa duda, ¿verdad? ¿Será sostenible? Porque a veces no es ni siquiera una institución, ¿verdad? Sino a veces es un ministro o un grupo de personas en esa institución que la impulsa
y no tiene alguien de continuidad, ¿verdad? Entonces, es difícil si seguimos trabajando en esa línea que podamos salir de dar vueltas y dar vueltas. Pero Roberto, ahora se van a centrar ¿qué? En esperar que pase la ley 22607, la de fortalecimiento. Sí, es una de las cosas que estamos trabajando, don Otto, pero que nos va a ayudar, pero yo creo que más que trabajar en ese proyecto de ley y que se apruebe lo más pronto posible, es prepararnos en cada uno de nuestros territorios para hacerle frente a esa posibilidad de atracción de inversión, ¿verdad? Porque si nosotros nos quedamos esperando de que todos no lo hagan, no va a poder. El país tiene mucho territorio como para esperar que nosotros seamos los que nos sacamos la rifa, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que trabajar nosotros y decirle en este caso a CINDE, que es la oficina encargada de atracción de inversión, aquí estamos, aquí están nuestros terrenos para generar zonas francas, aquí están nuestros propios dueños, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera ese negocio del tema inmobiliario lo hemos entendido, ¿verdad? Creemos que una zona franca tiene que venir alguna empresa de San José a instalarse para que podamos hacer zona franca, pero realmente Don Otto Corrales en sus hectáreas puede generar una zona franca y percibir ese ingreso por el alquiler de su zona franca y su familia puede tener la posibilidad, pero ¿qué es lo más importante? Que los recursos van a estar circulando en el mismo territorio. Pero de una vez ya le vamos a decir a los inversionistas, señores, aquí estamos, aquí está el lugar, tenemos la fibra, tenemos el talento humano, tenemos todo para que se vayan a instalar, porque si no, no lo vamos a lograr, ¿no? Porque en este momento en San José, de convertir un edificio en zona franca es rapidísimo, ¿no? Tiene conectividad, tiene parqueos, ahí están todas las universidades concentradas, está el INA, entonces para ellos se les hace muy sencillo dirigir la oferta académica hacia lo que el inversionista ocupa. En cambio, nosotros estamos con una universidad estatal que a veces por temas de territorio es la de Costa Rica, o es el TEC, o es la UNA, y entonces esas cosas es lo que yo creo que tenemos que trabajar y decirle a las organizaciones y a los inversionistas de aquí estamos, pero también yo creo que tenemos que creérnosla y nosotros ir haciendo cosas, ¿verdad? Y también concientizar a los actores de cada región, ¿verdad? Por ejemplo, los mismos municipios, de que generen políticas a partir de estrategias planteadas dentro de un plan de desarrollo bien articulado. Así es, así es. Y a veces el tema de zonas francas, de exoneraciones, se convierte en un tema, ¿verdad? Que no, ahí está todo el mundo sin pagar impuestos, pero hay que ver lo que se encadena. Y está sin impuestos por el modelo que se usa en Costa Rica, Moto, porque nosotros hemos tratado con muchos inversionistas y ellos no entienden la cultura nuestra de empezar a cobrar desde cero. Ahora en un municipio, para que usted pueda sacar no sé, un permiso para una patente, lo que sea, usted tiene que estar alquilando el local, ya tiene que tener posesión, ya tiene que tener contrato, pero mientras eso tiene que ir al Ministerio de Salud a que le den el permiso de salud y después de ella va a la municipalidad y usted pasa 2 o 3 meses haciendo gastos esperando a ver si le van a dar la patente para lo que usted quiere. Entonces, también tenemos que tratar de hacer conciencia en las instituciones que no cobremos desde la salida, ¿verdad? Porque tenemos que tener un capital ahí para pagar todos esos 2 o 3 meses de alquileres mientras está el proceso, pero y la renta a veces no es lo más atractivo para un inversionista, o sea, que le quiten el impuesto de la renta, en realidad no significa, porque a veces no podemos ni llegar a tener renta, o sea, morimos en el intento. Entonces, si a nosotros nos castigan con renta, creo que sería un poco más fácil porque nos facilitaría en el arranque. Y una vez que tengamos renta como a nivel mundial, ahora sí, cobren el 20 o 30%, porque ya fue lo que yo me gané.
pero me dejaron llegar a ganar. A veces, sí, uno, como le digo, muere en el intento, pasa 2, 3 meses porque el Ministerio de Salud solo tiene 3 funcionarios y no han podido ir a hacer la inspección. Entonces ahí cumple un rol importante el tema de la tramitología. Era un proyecto que tenía Procomer de ventanilla única y para facilitar eso, que ojalá que en cuestión de una semana o 15 días uno pudiera tener todos los permisos para arrancar. Experiencias en otros países lo hacen hasta en un día. Entonces yo creo que eso también deberíamos ir cambiando para poder generar realmente ese desarrollo que tanto deseamos. Viendo Roberto, ya el tiempo nos ganó. Hablando de desarrollo económico, se consume mucho el tiempo y queda mucho pendiente. Pero lo más importante y que queríamos evidenciar es que desde los diferentes territorios del país se está haciendo propuestas, se están haciendo encadenamientos, se están conversando, convenciendo y lo más importante, tratando de incidir en las agendas políticas y sobre todo gubernamentales para que vuelvan los ojos a los territorios y que sean las agencias como instrumentos, sombrilla, que cubren a todos los actores, el punto de partida para el desarrollo económico de nuestros territorios. Así que, don Roberto, agradecerle mucho por su presencia y sobre todo por ayudarnos a entender esta dinámica que está surgiendo en nuestros territorios. No, a ustedes, Marco, las gracias y a toda la gente que nos estuvo acompañando en el programa. Agradecerles y estamos a las órdenes. Que sepan que en cada territorio de nuestro país hay una agencia que está trabajando por los intereses locales, por las actividades endógenas de cada uno de nosotros y que tenemos que seguir trabajando con nuestros jóvenes, nuestros niños y nuestros adolescentes para dejarles un mejor país. Saludos, Tomato, y que tengan muy buenas noches. Y muchas gracias y saludos cordiales a don Roberto Celedón, presidente de la Red Nacional de Agencias para el Desarrollo Económico Local, con quien conversábamos esta tarde sobre un tema tan importante en tiempos en que viene la política, que es necesario de que realmente se aproveche la campaña para hablar de temas de desarrollo, temas de importancia y de interés para la toma de decisiones y sobre todo para lograr la reactivación que se requiere en territorios como los nuestros y dejar temas vacíos que no tienen ninguna importancia de lado para centrarnos en lo que realmente nos ocupa. De ahí la importancia y el rol que juegan las agencias para el desarrollo, que juega la red nacional y como medios de comunicación también jugamos un rol protagónico en el entendido de que debemos ayudar a construir agendas para hablar sobre lo inmediato, lo importante y dejar que esos temas sean los de relevancia en momentos de campaña, cuando se discute y cuando se plantea sobre la mesa la ejecución de obra. Agradecerles a ustedes, como siempre, este acompañamiento en esta nuestra ventana de opinión de tendencias aquí en Radio San Carlos. Y si Dios nos lo permite, de hoy en 8 días estaremos con más de tendencias. Desearles a todos que tengan un feliz fin de semana.